Buenas noches con todos. Bienvenidos a este webinar sobre la tortícolis. Es un tema muy interesante que muchos de nosotros hemos padecido, este dolor del cuello que a veces no podemos moverlo a la derecha o a la izquierda, se queda tenso, doloroso. Entonces vamos a topar este temita que es muy importante y a su vez información que nos va a permitir a nosotros entender cómo funciona nuestro cuerpo y cómo prevenir este tipo de padecimientos. Entonces vamos a empezar. Buenas noches con todos. Bienvenidos a este webinar sobre la tortícolis. Vamos a hablar sobre los dolores del cuello. Así se denomina a la tortícolis. Buenas noches con todos. Déjenme presentarme. Mi nombre es Nixon Díaz Loján. Soy médico especialista en medicina alternativa. Y para nosotros es un gusto y un placer dirigirnos hacia ustedes con esta información. Estas conferencias tienen el objetivo de dar sugerencias, especialmente empezar a prevenir padecimientos. En ningún momento pretendemos a través de esta conferencia medicar, diagnosticar o caso parecida. ¿Qué es la tortícolis? Tortícolis es una sobretensión de los músculos del cuello, en la cual el cuello se ve impedido al girar hacia uno de los lados. O sea que nuestro cuello se limita en el movimiento. No lo puedo mover a uno u otro lado debido a que me duele, debido a que se inflaman los músculos, ¿sí? Entonces, eso es la tortícolis, dolor del cuello, limitación del movimiento de nuestro cuello. ¿Qué significa tortícolis? ¿De dónde viene este nombre, esta palabra? Tortícolis significa literalmente cuello torcido. Deriva de dos términos latinos, torta, que significa torcido, y colium, que significa cuello. Entonces, el término tortícolis en realidad se refiere al cuello torcido o a la posición anormal de la cabeza. Para nosotros llegar a experimentar una tortícolis, hay muchas condiciones que conspiraron para desarrollar esta alteración del dolor del cuello, de la posición de la cabeza. Entonces, todas estas condiciones se las denomina como la tortícolis. Entonces, ¿qué ha sido tortícolis? Dolor del cuello. ¿Qué ha sido la tortícolis? Cuello torcido, ¿sí? Entonces, la tortícolis es una contracción muscular prolongada, ¿sí? O sea, los músculos del cuello se han contraído demasiado a tal punto de producir dolor e incapacidad para mover el cuello. Hay varios tipos de tortícolis. Por ejemplo, la tortícolis idiopática, la tortícolis congénita y la tortícolis espasmódica psicógena, ¿sí? La tortícolis congénita, esta ya es debido a que muchos niños ya nacen con alteraciones de sus músculos, de sus vértebras, y ellos van a desarrollar la tortícolis congénita, pero la más común es la que nosotros experimentamos en el día a día. A veces nos colocamos en una posición no adecuada de nuestro cuello, solo mirando a un lado o torcida la cabeza, o dormimos de una forma no adecuada y eso provoca irritación y provoca estenosis. Estenosis quiere decir rigidez de nuestro cuello, ¿sí? Entonces, todo esto se le denomina como la tortícolis. Para nosotros entender la tortícolis, vamos a citar las características y funciones de nuestra columna vertebral. Nosotros estamos dispuestos de una columna, la cual está formada por vértebras, ¿sí? Esto es como un engranaje de Legos. Cada pieza tiene su función. Cada pieza es fundamental
para toda la estructura, donde una pieza no está en su lugar, donde una pieza no hace su función, pues toda la estructura se altera. Eso es la columna vertebral, donde cada vértebra tiene una función específica, donde cada vértebra sostiene, soporta fuerzas de tensión, fuerzas de torsión. Y cuando una de estas vértebras no está en su posición, no hace su función, entonces vienen complicaciones, no solamente en donde ella funciona, sino en todo el engranaje de la columna vertebral. Después de citar esta descripción, vamos a notar que la columna entonces está formada por vértebras y las vértebras son diferentes de acuerdo a la altura donde están dispuestas. Por tal motivo, las vértebras cervicales son muy diferentes a las vértebras dorsales. Las vértebras dorsales se relacionan mucho con las costillas y luego tenemos las vértebras lumbares, en cambio, que son las más gruesas, las más voluminosas, que en cierta forma soportarían el resto del peso de las otras estructuras vertebrales anteriores, o sea, las cervicales y las dorsales. Y nuestra columna vertebral terminaría en lo que es el sacro, la función de 3 a 4 vértebras que se han fusionado y han formado lo que se denomina el sacro, y terminamos con 4 vértebras coxígeas, ¿sí? Cada estructura vertebral cumple una función. Aquí tenemos entonces que viéndola de arriba abajo a la vértebra, pues tiene una apariencia longitudinal. Vértebras cervicales, las vértebras dorsales, que tienen mucha relación con las costillas, las dorsales, luego las vértebras lumbares, el sacro y el cox. Pero viéndola nuestra columna lateralmente, nos vamos a dar cuenta que nuestra columna tiene curvaturas. Por ejemplo, la columna cervical o las vértebras cervicales disponen una curvatura hacia adelante, que es la curvatura cervical. ¿Para qué? Porque arriba de estas vértebras cervicales está el cráneo. Entonces, estas vértebras cervicales soportan y toleran el peso del cráneo. Cuando estamos pensando, cuando estamos trabajando, para el equilibrio, para los movimientos, para las adaptaciones que hace nuestra cabeza, pues quienes soportan todo eso son las vértebras cervicales y por eso tienen esta curvatura hacia adelante para poderse adaptar. Luego tenemos la columna dorsal. La columna dorsal está dispuesta de 12 vértebras dorsales, las cuales tienen una íntima relación con las costillas, con la caja torácica. Pero podemos observar que esta columna dorsal, en cambio, tiene una curvatura hacia atrás. O sea, que se dispone posteriormente ¿para qué? Para moldear con las costillas la cavidad que luego se va a denominar en el tórax y el abdomen. Wow, mira entonces lo que es nuestra anatomía, cómo está perfectamente diseñada para adaptarse a las diferentes situaciones y albergar nuestros órganos y vísceras y funcionar armónicamente. Después de que se terminan las costillas que se enlazan con las vértebras dorsales, continuaríamos con las vértebras lumbares y estas vértebras lumbares, o sea, la columna lumbar, en cambio tiene una curvatura hacia adelante, ¿sí? O sea, ¿para qué tiene esa curvatura hacia adelante? Para compensar las dos curvaturas anteriores, que es la de las cervicales, las de las dorsales. Entonces, se inclina hacia adelante, eso se llama la lordosis normal, de las vértebras lumbares para poder tolerar el peso, los movimientos de flexión, de extensión de nuestro tronco, de nuestro esqueleto. Y continuaríamos luego con lo que es el sacro, que está en cambio con una curvatura hacia atrás. Igual es compensación para nosotros poder hacer el movimiento, para podernos trasladar, para poder caminar, para poder correr, para podernos erguir. Para eso están dispuestas todas estas curvaturas que se puede decir biomecánicamente es una estructura perfecta, ¿sí?
donde está dispuesta de curvas para compensar las fuerzas de inclinación, las fuerzas de torsión sobre sí mismas e inclusive para tolerar y soportar nuestro peso y en las diferentes funciones que nosotros realizamos. Recuerda que tú trabajas, que tú te adaptas, que tú te sientas, que tú haces ejercicio, que tú levantas peso, que tú trajinas y para todo eso, ¿qué tenemos? Esta columna vertebral que se adapta a los diferentes estímulos que le damos en el día a día. Entonces, ¿cuáles serían las funciones de nuestra columna? Las funciones de nuestra columna, en primero, es el sostén, o sea, nos sostiene a todo, ¿sí? Porque gracias a la columna, externamente o lateralmente están los brazos, o sea, sostienen nuestros miembros inferiores. ¿Qué más? Sostiene las vísceras y órganos, tanto del tórax como del abdomen. Sostienen nuestra cabeza, nuestra bóveda craneana. Todo eso hace nuestra columna. También tiene una función de protección de la columna. ¿A quién protege? A la médula espinal, porque internamente las vértebras tienen agujeros y como se juntan una vértebra sobre otra, propiamente forman un conducto y ese conducto está albergando a la médula espinal, porque lateralmente la médula empieza a emitir los nervios raquídeos que van a inervar los diferentes órganos y estructuras a diferente altura de nuestra columna vertebral. ¿Qué más nos da la columna? Nos da flexibilidad, que son los movimientos del tronco. O sea, nosotros nos movemos hacia adelante, nos movemos hacia atrás, nos inclinamos a la derecha, a la izquierda y nos adaptamos. Por ejemplo, tú cuando bailas, tú cuando haces ejercicio, tú cuando trabajas, pues adoptas diferentes posturas y todo eso se te lo ha otorgado debido a la funcionalidad de nuestra columna vertebral. ¿Sí? Hay puntos de anclaje inclusive en la columna que tienen que ver con el diafragma y con nuestro sistema intestinal o nuestro tubo digestivo. E inclusive las vértebras, entre cada vértebra hay un disco fibroso que se llama el disco intervertebral. ¿Para qué sirve este disco intervertebral? Como amortiguación, porque cuando tú te levantas, cuando tú te pones en posición erguida, o sea, levantado, parado, estos discos intervertebrales están tolerando tu peso, están tolerando los movimientos que tú realices. Entonces la columna hace esa función de tolerar y soportar todos los movimientos que tú realizas. Y ahí es cuando viene una reflexión. Pues esta columna está hecha para la talla que tú tienes. Por ejemplo, tú mides 170 centímetros. Eso mide, ¿no es cierto? Si tú mides 170 centímetros más o menos, le restas 100, ¿cuánto tienes que estar más o menos pesando? 70 kilos. Ya digamos 72, 73. Pero si tú mides 170 centímetros y pesas 80 kilos, pesas 90 kilos, pesas 100 kilos, pues ahí es cuando viene una sobretensión a nivel de la columna vertebral. Entonces, estos discos intervertebrales pues no avanzan a tolerar tanta fuerza de tensión, de torsión, de flexión, de extensión. Y ahí es cuando se empiezan a subluxar, se empiezan a irritar, inclusive se mueven, se subluxan y pinchan los nervios que salen lateralmente. Y aparecen enfermedades como la que vamos a hablar, la tortícolis, como las discopatías, como las ciatalgias, las lumbalgias. Y así un sinnúmero de padecimientos y muchas de las veces es por el exceso de peso que le das a tu columna, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a hacer ajustes. Mira, aquí tenemos la columna, entonces la columna nos permite movernos derecha, izquierda, adelante y atrás, pero acuérdate que tu esqueleto, tu columna fue hecho para soportar cierto peso. Si tú te excedes de eso, complicación. Y todas estas vértebras están amarradas por ligamentos y tendones. Entonces, si tu alimentación no es adecuada, si tú no te gusta consumir fruta, no te gusta consumir verdura, aminoácidos, pues entonces
¿Cómo mantenemos esas amarras, esos ligamentos y esos tendones que están manteniendo en la posición adecuada las vértebras? Entonces, cuando yo no consumo adecuadamente esos aminoácidos, pues tengo debilidad. Mis ligamentos se vuelven frágiles y fácilmente las vértebras se salen de su lugar, se subluxan y provocan irritaciones y tensiones e inclusive podemos desarrollar hasta hernias discales. Así que es importante que nosotros entendamos y cojamos estas sugerencias para empezar a cuidar nuestra columna vertebral, ¿sí? Entonces teníamos varias curvaturas, una curvatura hacia adelante en la columna cervical, hacia atrás dorsal, hacia adelante lumbares y hacia atrás el sacro y coxis, ¿no es cierto? Muy bien. Como podemos ver aquí en este gráfico, desde que somos niños, de que somos un feto, la columna ha sido arqueada hacia atrás, ¿sí? Pero conforme vamos desarrollándonos, mira cómo nuestra columna va evolucionando y va adaptando nuevas curvaturas de compensación hasta llegar a ser niño, ¿sí? Y llegamos a ser adulto y ya tenemos las 4 curvaturas normales de nuestra columna, ¿sí? Estas curvaturas se pueden alterar y eso provoca enfermedades. Por ejemplo, la cifosis. ¿Qué es la cifosis? Por ejemplo, la cifosis exagerada es una curvatura exagerada de nuestras vértebras dorsales. Muchos de nosotros tenemos que atender nuestro tórax hacia adelante, encorvando nuestra espalda. Entonces, eso es una cifosis. La lordosis exagerada, o sea que nuestra columna lumbar se exagera la curvatura mucho hacia adelante, ¿sí? También nuestra columna puede irse hacia la derecha o hacia la izquierda, provocando lo que se denomina escoliosis. La escoliosis puede irse hacia la derecha o puede irse hacia la izquierda. Va a depender, pues, de cada uno de nosotros, cómo nos colocamos, cómo es nuestra posición, cómo es nuestra actitud frente al día a día y cómo nosotros nos adaptamos a esas situaciones. Eso muchas veces hace que sobrecarguemos un lado de los miembros inferiores, un pie, el otro pie, y va poco a poco dañando nuestra columna, ¿sí? Aquí están los músculos que están alrededor de la columna que la sostienen y a su vez le dan fuerza y a su vez permiten que todas estas estructuras estén en su lugar, pero si estos músculos no los alimentamos, pues va a haber fragilidad muscular. Fácilmente se van a mover, entonces desarrollo ciatalgias, escoliosis, lumbalgias, discopatías. Entonces es importante que empecemos a hacer correcciones en nuestra día a día. Aquí tenemos la columna cervical, que es donde se van a desarrollar la tortícolis. Mira, la columna cervical, entonces, ¿cuál era la función? De flexión, extensión, rotación, o sea, mueve la cabeza. Si tú giras a un lado, giras a otro, giras hacia adelante, giras hacia atrás, y todos esos movimientos están dispuestos gracias a tu columna cervical. Pero cuando permaneces por mucho tiempo en una sola posición, ahí es cuando vienen las molestias, ¿sí? Entonces aquí tenemos, mira, el cerebro, se continúa luego con la médula espinal, aquí están las vértebras cervicales, sigue la médula espinal, tenemos las vértebras dorsales, continúa con las vértebras lumbares, el sacro y el coxis, ¿sí? En medio de cada vértebra que había, el disco vertebral, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las características de las vértebras cervicales? Primero, que estas estructuras son muy diferentes al resto de las vértebras, primero. Segundo, que la primera vértebra cervical debajo de tu cráneo se llama el atlas, ¿sí? Es la primera vértebra. Ahí se enlazan los músculos de la base del cráneo, del occipital, y permiten los movimientos. La segunda vértebra cervical se llama el axis. Entonces, el atlas y el axis propiamente son en donde gira nuestro cráneo, nuestra cabeza. Y ahí tenemos las otras vértebras cervicales, que son alrededor de 7.
La más alta debajo de tu cuello, empezando tu espalda, esa es la séptima vértebra cervical. ¿De qué nos sirve la columna cervical? Soporte, protección, permite el paso de los nervios espinales y permite el movimiento de la cabeza y del cuello. Acuérdense, pues hay que mantener nuestras vértebras cervicales. Mucho cuidado con movimientos bruscos. Si conduces moto, por favor, protégete con el casco, porque es importante cuidar estas vértebras. Y justamente aquí en estas vértebras hay un músculo muy grande que se llama el músculo esternocleidomastoide, ¿sí? Este músculo que se inserta por delante en el esternón, ¿sí? Y sube lateralmente hacia la parte posterior, hacia el mastoides que queda en el cráneo. Este músculo es ancho y permite el movimiento derecha e izquierda de tu cabeza. Y es este músculo que muchas de las veces se irrita y nos produce la tortícolis. Entonces, ¿cómo es que se llama este músculo? Esternocleidomastoide. Así se llama este músculo que se irrita en la tortícolis. Entonces, después de haber visto este breve resumen, podríamos decir que la tortícolis es una enfermedad que se caracteriza por un giro de inclinación, flexión o extensión mantenidos del cuello. O sea, cuando nosotros vamos a hacer cualquiera de estos movimientos, nos produce dolor, ¿sí? Nos impide los movimientos laterales de nuestra cabeza e inclusive hasta un hombro de un lado puede elevarse hacia arriba y hacia adelante, ¿sí? Para compensar la irritación que tiene este músculo llamado el esternocleidomastoide, ¿sí? Muchas de las veces la tortícolis se presenta más del lado derecho en un 75%. ¿Por qué se produce esto? Por las posturas, por las posiciones que nosotros tenemos. El hombro más alto en un lado del cuerpo, la rigidez clásica que hay del músculo, de los músculos del cuello, y muchas de las veces están hinchados, ¿sí? ¿Sí? Y también tenemos la tortícolis congénita, que hay niños que ya nacen así. Y eso puede provocar un sinnúmero de sintomatología, desde dolor de cabeza, desde problemas para mover nuestros ojos, desde problemas para nosotros conciliar el sueño, para estar tranquilos, para podernos mover. Es muy molestoso la tortícolis, ¿sí? Entonces, cuando tenemos tortícolis, miren, aquí tenemos el esternocleidomastoide está hacia un lado y eso hace que se lateralice nuestra cabeza y arrastra hasta el hombro hacia arriba. ¿Cuáles pueden ser las causas para desarrollar tortícolis? Por ejemplo, la primera puede ser la hereditaria, debido a los genes. La segunda, que es la adquirida, que se puede producir a nivel de los músculos y la inserción en la columna por diferentes tipos de estimulaciones, por ejemplo, trabajos, dormimos mal, hacemos movimientos bruscos, sobrepeso, falta de agua, pueden ser muchos. Aquí tenemos algunas causas como es el traumático. Hay tortícolis que se producen por traumatismos, o sea, por golpes, por caídas, a nivel de las vértebras cervicales, las cuales se subluxan y alteran la posición normal. También esto puede producirse después de una cirugía de faringe, obviamente por la postura, por la posición. Pero también puede ser secundario la tortícolis a problemas inflamatorios, cuando se inflaman los ganglios de nuestro cuello. También puede ser porque tuve un efecto o un movimiento brusco, por ejemplo, del látigo a nivel del atlas y el axis, cuando estamos en un carro y el carro frena de repente fuerte, entonces nosotros tenemos ese efecto que el cráneo se va hacia adelante y hacia atrás. Y eso puede dar como origen a una tortícolis, sí, pues hay que tener mucho cuidado cuando nosotros viajamos en estar sentados adecuadamente, utilizar el cinturón de seguridad.
También puede haber tortícolis por infecciones, ¿sí? Por infecciones de algún tipo de patología adyacente, por ejemplo, una otitis, un diente que está cariado, un absceso, un tratamiento de conducto que se complicó. Entonces, también todo eso puede afectar el cuello, sí, inclusive las enfermedades nasofaringes. Y hay muchas personas que tienen lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoidea que también pueden experimentar estas famosas tortícolis. ¿Cuáles son los síntomas que expresa la tortícolis? El primer síntoma es el movimiento. Es un movimiento muy limitado de la cabeza. No puedo girar. Y si lo quiero girar me duele mucho. Es un dolor muy exquisito, ¿sí? El dolor de cabeza. Eso puede provocar irritación de mi cabeza. Si muevo un poquito, hasta ni reírme puedo porque me duele la cabeza. Inclusive puede estimular temblor de la cabeza, ¿sí? Dolor cervical, o sea, el dolor típico del cuello, el hombro más alto que el del otro lado, la rigidez de los músculos del cuello y muchas veces hinchazón de los músculos del cuello. Muchas de las causas de estas tortícolis pueden ser a nivel neurológico, ¿sí? Como también puede ser a nivel de las partes blandas, o sea, a nivel de los músculos. O también puede producirse por alteración de la postura de las vértebras. Y todo eso puede provocar muchas de las veces tortícolis. También hay otros orígenes, por ejemplo, por una ptosis palpebral, por un accidente cerebrovascular, una parálisis facial, también por reflujo gastroesofágico, también por vómitos muy fuertes. Podemos desarrollar este tipo de tortícolis, ¿sí? Las causas más comunes que estimulan el desarrollo de la tortícolis es el estrés, ¿sí? Cuando tú te estresas, estás tensionado, estás preocupado por algo, podemos desarrollar tortícolis, sí, porque estamos pensando y dando la vuelta en nuestros pensamientos, en nuestras preocupaciones, indagando, imaginando, a tal punto que te olvidas de la postura, te olvidas de la posición que has estado de ese lado por mucho tiempo. Entonces, ¿podemos estenosar o contracturar nuestros músculos del cuello? Sí. Por una infección bacteriana o viral, también. Por lesiones musculares al nacer, sí, la congénita. Por movimientos bruscos del cuello también, por ejemplo, gente que hace deporte, que hace natación, que juega básquet, que juega fútbol, y de repente desaceleró bruscamente su cuerpo y hizo un movimiento rápido de su cuello, puede provocar estas famosas tortícolis. Dormir en posición incorrecta. Es muy clásico, personas que han dormido mal, que se han quedado solo de un lado. Eso puede provocar tortícolis, lesiones por trauma, por golpes, por caídas también. Y también las hernias de disco a nivel cervical, o sea, las discopatías, porque recuerden que las vértebras, una está sobre la otra, pero en medio de cada vértebra hay un disco intervertebral y este disco intervertebral es el que permite absorber, amortiguar la tensión a las que están sometidas nuestras vértebras, ¿sí? Aquí tenemos los músculos que pueden ser afectados. Como les mencionaba, el músculo esternocleidomastoide. Luego tenemos el esplénico, el angular del omóplato, el trapecio, ¿sí? Todos estos músculos se pueden comprometer en una tortícolis o lo que se denomina también las cervicales. Entonces, ¿cuáles serán los síntomas? Dolor de los músculos del cuello, imposibilidad de girar la cabeza, contractura de los músculos y inclusive una posición extraña del mentón. ¿Cuáles son las causas? Pueden ser movimientos bruscos del cuello, lesión traumática, el efecto del látigo, dormir en posición incómoda, inclusive hasta la ansiedad puede estimular una tortícolis. O también secundarias a una hernia o una infección bacteriana o una infección vírica. Pero
La tortícolis también puede ser emocional. O sea, no puedo girar la cabeza, se me quedó dura, tengo muy contracturado el cuello y todo esto puede ser una expresión de las emociones que yo tengo. Recuerda que nosotros somos muy emocionales, somos muy apasionados o también somos muy viscerales. Rápidamente nuestras emociones son somatizadas en nuestro cuerpo, en nuestro tejido y pueden también somatizarse o reflejarse a nivel de nuestro cuello. Aquí tenemos algunas descripciones. Por ejemplo, si hay molestias de la primera vértebra cervical que se llama el atlas, generalmente es consecuente de un desorden del sistema nervioso, miedo, preocupaciones, negatividad y desesperación. Otra vez, alteraciones o dolor a nivel del atlas o la primera vértebra cervical es debido a desórdenes del sistema nervioso, miedo, preocupaciones, negatividad y desesperación. Luego tenemos el axis, la segunda vértebra cervical. Su rigidez afecta principalmente a la forma en que nosotros expresamos nuestras emociones. Entonces, si yo no sé gestionar mis emociones, si yo me trago mis emociones, esto puede verse reflejado a nivel del axis. ¿Por qué crees que hay muchas personas que tenemos el cuello muy duro, muy rígido? A ver, tócate el cuello. ¿Cómo están los músculos de tu cuello? ¿Están rígidos, están duros o están suaves? Pues si están duros, cuidado. Puede que a lo mejor ya te acostumbraste a vivir así con tu cuello duro, ¿sí? Sigamos con la tercera vértebra cervical. Esta generalmente puede causar aislamiento y traer problemas inclusive de la piel, de los huesos o nervios del rostro. Por ejemplo, aquí hablaríamos del trigémino o del nervio facial. Entonces, mira, la tercera vértebra cervical. Hablando de la cuarta, quinta y sexta, se relacionan mucho con las cuerdas vocales, ¿sí? Con la comunicación. Entonces, si nosotros no sabemos comunicarnos o si nosotros nos tragamos las emociones, esto puede estar relacionado también con molestias a nivel del cuello, especialmente a nivel de C4, C5, C6, o sea, cuarta vértebra cervical, quinta y sexta vértebra cervical. Y terminando acerca de lo emocional, vamos a hablar de la séptima vértebra cervical. Esta séptima vértebra cervical se relaciona mucho con las creencias. ¿Cuáles son tus creencias? ¿Qué crees o cómo manifiestas o interpretas tu realidad en el día a día? La realidad sobre lo moral, la realidad sobre lo espiritual. Muchas veces nosotros estamos en conflictos. Esto es bueno, lo que hice no está bien, está mal, o a lo mejor en lo espiritual. Y eso hace que nos confundamos y eso hace que muchas de las veces nos fascinemos. O sea, seamos muy rígidos con nuestro pensamiento y sintamos sentimiento de culpa y nos estemos culpando a cada rato. Entonces eso hace que nosotros inclinemos la cabeza hacia adelante y miremos hacia abajo. No, hay que levantar la cabeza, siempre la frente arriba, siempre una mirada fija, clara. Si no tenemos nada que esconder, entonces ¿por qué nos vamos a sentir mal? ¿Sí? Entonces, recuerda esto, el dolor en el cuello se relaciona con los rencores que no te dejan en paz. Entonces, la pregunta si tenemos tortícolis, si nos duele mucho el cuello, ¿a qué? ¿A quién le tenemos rencor? ¿Rencor a quién? O muchas veces rencor a nosotros mismos. Y cuidado sea el rencor hacia papá, hacia mamá. No importa cómo fue tu papá, no importa cómo fue tu mamá. Lo importante es que te permitieron y fueron el puente para existir y estar en este plano. Entonces, tenemos que nuevamente tratar de restaurar ese cambio, ese puente
o esa reconciliación con nuestro papá y nuestra mamá. Entonces ahí es cuando siempre hemos citado la terapia de Ho'oponopono. Mamá, por favor, perdóname, lo siento, gracias, te amo. Papá, por favor, perdóname, lo siento, gracias, te amo. ¿Y por qué tenemos que hacer esta terapia? Porque todo lo masculino que llegue a ti representa a papá. Todo lo femenino que llegue a ti representa a la mamá. Y si tú no estás bien con estos conceptos, pues obviamente vas a tener una realidad un poco difícil, porque no estás en paz. Entonces, ¿me entiendes lo que es el cuello? Hay que empezar a trabajar todo esto, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos empezar a hacer una concientización de lo que estoy atravesando con esta tortícolis? Primero, por favor, cuando tú te acuestas a dormir, evita el uso exagerado de almohadas. Ya vamos a ver de cuál es la dimensión que tenemos que utilizar. Realizar ejercicios sin previo calentamiento. Es importante. Si vas a hacer ejercicio, primero calentar. Y especialmente autoobservación. ¿Cómo es tu postura? ¿Cómo es tu postura al conducir? ¿Cómo es tu postura al trabajar en el computador? ¿Cómo es tu postura en el día a día, en enfrentar los diferentes desafíos de la vida? ¿Cómo es tu postura? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer frente a esto? Prevención. ¿Qué tipo de prevención hago? Por ejemplo, hacer ejercicios. Consumir una dieta saludable es muy importante, porque si estoy con sobrepeso, eso también predispone a que mi columna empiece a alterarse, que mi cuello empiece a adoptar otro tipo de postura y muchas veces anormal, ¿sí? ¿Cuáles serían los consejos para esta tortícolis? Doblar la cabeza para los costados, hacer movimientos de lateralidad, movimientos de giro, ¿sí? Movimientos hacia adelante, hacia atrás, por lo menos. Esto podrías hacer por unos 5 minutos cada 2, cada 3 horas, dependiendo de la actividad que tú realices. Si tú sientes que te molesta mucho el cuello, puedes poner ahí una bolsa de agua caliente. Inclusive puedes ir a un fisioterapista, un masajista, alguien que haga osteopatía, fisioterapia o un masaje. Sería adecuado para este tipo de lesiones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar las tortícolis? Primero, sentarse recto con los pies en el suelo. Postura, chicos. Es muy importante trabajar la postura. Intenta dormir en posición fetal, ¿sí? Así que dormir en posición fetal va fenomenal porque es una postura anatómica que permite relajar las estructuras. Realiza movimientos lentos del cuello para fortalecer las vértebras cervicales. Esos serán los movimientos anteriores que mencionamos. Movimientos de la cabeza adelante hacia atrás, lateralidad, giro, ¿sí? Regula, por favor, el asiento del carro cuando tú conduces a la altura que tú necesitas. Recuerda que tienes que estar con la espalda pegada al respaldar del sillón o de la silla, ¿sí? Y evita permanecer en la misma posición por muchas horas. Entonces hay que entender que tengo que ser consciente de cuál es mi postura. Aquí están los movimientos: lateralidad, movimiento de giro, de rotación, inclinación y extensión y flexión. Es importante empezar a hacer estos movimientos, ¿sí? Nosotros pasamos muchas horas frente al computador o frente al celular o frente a otras pantallas con la mirada en un punto fijo, a tal punto que no nos damos cuenta que estamos por mucho tiempo en esa postura. Entonces, por eso es importante relajar los músculos cervicales, relajar la columna cervical. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Movimientos, ¿sí? Movimientos lateral izquierdo, lateral derecho, movimiento hacia atrás es extensión de la cabeza, hacia adelante es flexión, rotación derecha, rotación izquierda. Siempre recuerden hacer estos movimientos y no te demora mucho tiempo, simplemente es empezarlos a realizar. Recordemos la altura a la que tiene que estar la pantalla del computador o la pantalla inclusive del celular. Si tú estás en posición recta con mirada al frente y levantas un poquito el brazo hacia arriba, pones tu celular, apenas se inclinará tu cabeza, pues nada, 0 grados de inclinación. Y el peso que está tolerando apenas es de 5 kilogramos. Pero si tú bajas un poco más abajo el brazo, pues tu cabeza tiene que inclinarse más hacia adelante, ya tolerando
un peso de 12 kilogramos y una inclinación de 15 grados. ¡Wow! Pero si inclinas más hacia abajo el cuello, mira lo que pasa. Tienes una inclinación de 30 grados y ya tu cuello tiene que tolerar o soportar una fuerza de 18 kilogramos. Y si tú agachas más la cabeza, puedes llegar a la inclinación de 45 grados, donde tu cuello soporta 22 kilogramos de tensión, de presión. Y a 60 grados, que es la típica que la mayoría de nosotros hacemos, esta postura es de 60 grados, donde nuestro cuello tiene que tolerar una fuerza de 27 kilogramos. Entonces, por eso es lo que nos enfermamos, por eso es que nos duele el cuello. Lamentablemente estamos acostumbrados a agachar mucho la cabeza. Levantemos la mano, levantemos el celular, levantemos un poquito más la pantalla. Porque caso contrario, pues te estás lesionando el cuello. Estás dañando tus vértebras, tu columna cervical. Y lo peor del caso, que te estresas, te tensionas, te da ansiedad, te da nerviosismo y pasas con migraña, pasas con dolor de cabeza. Y eso no va a pasar. Por más medicación que tomes, no va a pasar si tú no empiezas a corregir tu postura, por favor. Eso es muy importante. Miren, aquí están las consecuencias: dolor de cabeza, debilidad muscular en el cuello, en los hombros, en la espalda, dolor y rigidez, alteración del alineamiento de las vértebras y obviamente inflamación de los nervios. Por eso muchas personas estamos que no soportamos, no tenemos fuerza en las manos. Hemos perdido la fuerza de prensión de nuestras manos y eso es debido a la postura, cómo tú te estás comportando en tu postura del día a día. Mira, por ejemplo, aquí este ejemplo de la almohada cuando nos acostamos. Si nosotros hacemos este primer ejemplo de la primera gráfica con nuestro cuello demasiado extendido, pinzamos, presionamos demasiado las cervicales. La segunda, si la almohada está muy baja, en sentido lateral, igual. Pero si la almohada está muy alta, también. Pero si la almohada está muy alta en inclinación, en posición de cúbito lateral, igual, o sea, de ladito, mira, como está la almohada vuelta muy grande. O sea que si está muy bajo o está muy alta, va a traer consecuencias en mi cuello, ¿sí? Entonces tengo que buscar una almohada que se adapte a mi cuello, que se adapte a mi postura, a mi posición occipito cervical y sea confortable y pueda disfrutar. Entonces, ¿cómo sería una almohada? Miren, por ejemplo, acá tenemos ejemplos de almohada. Tiene que ser entre tu cama y entre tu cuello, hablando en posición lateral o de cúbito lateral, más o menos una altura de 20 centímetros. Esa sería la altura de tu almohada. Pero si tú te acuestas de cúbito ventral o boca arriba, la altura de tu almohada tendría que ser de 10 centímetros. ¿Sí? Y por eso entonces tiene que ser una almohada que se adapte. Ya hay almohadas ergonómicas. Hay almohadas que ya son adaptables para esto. Así que, pero empecemos, chicos, a utilizar algo que nos permita descansar, relajar nuestro cuello, que en verdad cuando te cuestas a dormir sea un descanso reparador. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de columna, estamos hablando de los huesos. ¿Y qué es lo que pasa? Que lamentablemente los huesos han sido nuestros prestamistas de toda la vida. ¿En qué sentido? En que nosotros todos los días experimentamos acidosis por la comida que comemos que no es adecuada, por las emociones y tensiones a los que estamos expuestos y nuestro ambiente interno se hace ácido. Y una forma o una estrategia para que nuestro cuerpo baje esa acidez, ¿cómo lo hace? A través de las sales minerales. ¿Y de dónde vienen las sales minerales? Pues tienen que venir normalmente de las frutas y de las verduras. Y si tú no comes fruta y verdura, pues no hay sales minerales. Entonces tu cuerpo tiene que sacarlas. ¿De dónde? De tu esqueleto, de los huesos. Y ahí es cuando nos metemos en un lío tremendo. ¿Por qué? Porque desmineralizamos los huesos
y estos se vuelven frágiles, se vuelven porosos, lo que se denomina la osteoporosis. Y eso hace que los ligamentos y los tendones también se vuelvan frágiles y nos da las subluxaciones, lo que recién estamos hablando de la tortícolis. Entonces, mira, aquí tenemos un hueso normal y todo este hueso que está en forma de trama, acá mira cómo está destruido. Esto es un hueso poroso, esto es la osteoporosis. ¿Y por qué está así? A lo mejor falta de agua, a lo mejor falta de sales minerales, de fruta, de verdura, o a lo mejor mucha inflamación, mucha tensión, mucha preocupación o mala alimentación. Entonces tenemos que empezar a trabajar nuestros huesos. ¿Y cómo vamos a hacer para trabajar nuestros huesos? Pues necesitamos fortalecerlos. Mira qué es lo que pasa. Que 1 de cada 3 mujeres tiene osteoporosis y 1 de cada 5 hombres también tiene osteoporosis. Y si tienes osteoporosis, fácilmente puedes desarrollar una tortícolis, un dolor de cuello. Y esto se puede cronificar y puede inclusive producir una migraña. Entonces, es importante que nosotros empecemos a hacer correcciones, porque se nos va la columna a un lado, hacia la derecha, hacia la izquierda, una escoliosis. Es porque en algún momento nos faltaron sales minerales, o es porque en algún momento utilizamos muchas sales minerales por nuestra acidez, ¿sí? Y eso nos expone a que nuestra columna se altere, a que nos expongamos a fracturas inclusive. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues mejorar la nutrición. Es importante entonces darle fruta y verdura, es importante hacer ejercicio, es importante que disminuya, por favor, el alcohol, el tabaco. ¿Y tengo que consumir suplementos? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque estoy en una alta demanda, o sea, consumo al esforzar a mi cuerpo o en los últimos tiempos por la vida rápida que tenemos, por los diferentes estímulos diarios que tenemos, pues tenemos que, para satisfacer las necesidades de nuestro cuerpo, consumir suplementos, ¿sí? Entonces, ¿dónde yo puedo consumir estos suplementos? Primero, los puedo sacar a través de mi dieta diaria, ¿sí? Por ejemplo, vitamina K del brócoli, cúrcuma, frutos secos, legumbres, semillas molidas, empezar a hacer ejercicio. Es importante comer a lo mejor la chirimoya, el coco, los duraznos, el aguacate, la manzana, las naranjas. Allí encontramos muchas sales minerales, pero que te la comas así, la fruta natural. Entonces, eso va a ayudarte a estabilizar y prevenir especialmente problemas como es la tortícolis y como es la osteoporosis. Muchas de las veces mi cuerpo se hace ácido y es importante ayudarle. ¿Cómo le ayudo? Pues toma agua, come frutas, come verduras, esto es fibra también, y para que esto pueda absorberse, pueda aprovecharse, pues hay que darle a nuestro cuerpito agua, ¿sí? ¿Y cómo voy a tomar agua? Por lo menos tengo que tomar 2.5 litros de agua. Pero ¿cómo tomar esa agua? Poco a poco, todos los días. No voy a tomarla de la sola, no voy a tomar un vaso de la sola, 2 vasos. Si tú haces eso, inmediatamente a los 10 minutos ya te vas al baño. Y dime, ¿de qué ha servido? Pues no ha servido de nada. Entonces, hay que hacer correctivos en nuestro día a día. Hay que combatir la inflamación. ¿Y cuándo se produce inflamación? Cuando estamos con sobrepeso, cuando no hacemos actividad física, cuando tenemos una disbiosis, que son las disbiosis, alteración de la microbiota intestinal, cuando no comemos fibra, cuando no tomamos agua, cuando tenemos una dieta muy cargada en fast food, en comidas rápidas, en comidas muy cargadas de grasa, cuando también me estreso, cuando estoy preocupado, o cuando no duermo a las horas, cuando no respeto los horarios, no como a las horas, no desayuno a la hora que tengo que desayunar, por ejemplo, de 7 de la mañana a 8 de la mañana, cuando no almuerzo de 12 del día hasta máximo 2 de la tarde, cuando no meriendo de 5 a 7 de la noche, cuando no respeto esos horarios, pues van a haber complicaciones, inclusive cuando no respeto mi horario de sueño. ¿Qué horas máximo? Tienes que estar ya constante, máximo exagerando ya, 10, 11 de la noche.
Pero si tú te pasas muy tarde, pues te va a dar acidosis, tu cuerpo se va a inflamar y eso va a traer consecuencias. ¿A qué hora me levanto? 6, 7 de la mañana. Ahora, si tú te levantas 9, 10, 11, pues mira las complicaciones a las que te puedes exponer. Así que si quiero hacer que mis huesos estén más fuertes, ¿sí? Si quiero formar huesos resistentes, recuerda que siempre tus huesos están cambiando, se llama remodelación ósea, pero para que estos estén fuertes, pues necesitas consumir calcio, pero un calcio que sea de fácil absorción, que lo pueda aprovechar, se puede decir en su máxima expresión, un 95% de absorción, y para eso tenemos el calcio de TINS. Entonces tenemos calcio dietético, calcio para niños, calcio para adultos e inclusive tenemos calcio con lecitina para aquellas personas que hacen mucho esfuerzo físico y mental, poderles dar los nutrientes que ellos necesitan. ¿Quién necesita calcio? Todos, no solo los niños, los adultos también. ¿Por qué? Porque todos estamos vivos y todos estamos dentro de nuestro cuerpo haciendo un metabolismo, funcionando, y por eso necesitamos este nutriente primordial que no puede faltar en nuestra dieta diaria, que se llama el calcio. Y este calcio está enriquecido con otros minerales que nuestro cuerpo necesita, con aminoácidos y vitaminas. Por eso se llama un polvo nutritivo de calcio, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestro calcio para personas normales, ¿sí? Jóvenes adultos, y este calcio va a fortalecer tus huesos, tus dientes. Proviene este calcio de los huesos de las vacas. La vaca, ¿qué comió para tener este calcio en sus huesos? Comió plantas, comió hierba. Y su cuerpo, la vaquita, lo sintetizó y lo hizo biológico. Entonces, ¿qué se ha hecho? Es sacar ese calcio biológico de los huesitos, pero lo que nos sirve. Entonces, imagínate pues la tecnología y el avance que tiene este calcio a nivel de nuestro cuerpo cuando nosotros lo asimilamos. Por eso es que tiene una efectividad de un 95%. También tenemos nuestro calcio dietético. El calcio dietético está enriquecido con polvo de calabaza. ¿Qué hace el polvo de calabaza? Pues estimula la absorción de la glucosa. Por eso va muy bien en las personas que tienen diabetes. También ayuda a regular la función hepática, ¿sí? Y lo mejor de todo, que fortalece nuestros tejidos, los dientes, los huesos, los músculos. Recuerda que los músculos también necesitan calcio, el corazón necesita calcio y tiene una absorción de un 95%. También tenemos calcio para niños enriquecido con lecitina y zinc, que tiene vitamina A, vitamina D, vitamina C. ¿Para qué? Para garantizar el desarrollo adecuado de los huesos de los niños, ¿sí? El calcio con lecitina. El calcio con lecitina, este es un potenciador del rendimiento físico y mental. Entonces, aquellas personas que hacemos mucho proceso lógico, proceso cognitivo, los niños también que pasan bastante tiempo en el computador, profesionales, o también personas que hacen mucho esfuerzo físico, pues necesitan este calcio con lecitina. E inclusive aquellas personas que tienen hígado graso. ¿Por qué? Porque el calcio con lecitina es un protector hepático, ¿sí? También podríamos hablar de la espirulina. ¿Qué es la espirulina? La espirulina va a fortalecer los músculos, ¿sí? Son aminoácidos. La espirulina tiene los 20 aminoácidos esenciales y no esenciales que necesita nuestro cuerpo. ¿Y qué son los aminoácidos? Son los que se juntan y forman las proteínas. Así que si quieres fortalecer tu masa muscular, pues necesitas espirulina. Si quieres tener una buena función de tus músculos, de tus tendones, pues necesitas espirulina. Si tú quieres tener una columna flexible, pues necesitas espirulina. Y lo mejor de todo, que este también favorece en el transporte de oxígeno, ayuda también con minerales y fortalece y da resistencia a los músculos. Inclusive estimula la reparación de los tejidos que en algún momento fueron agredidos o dañados, ¿sí?
Si yo tengo sobrepeso, no he tomado agua, no me gustan las frutas, las verduras, o paso muy estresado y tengo mala digestión, pues también eso puede causar tortícolis. Entonces necesito una desintoxicación. ¿Cómo voy a hacer una desintoxicación? Con fibra, ¿sí? Con prebióticos. Y aquí tenemos nuestra chitosa, que es una fibra biológica también que proviene de los crustáceos, ¿sí? De los caparazones de los crustáceos, y eso hace que la chitosa sea efectiva como un biopolímero natural, que al momento de que tú te tomas estas tabletas de chitosa, 2 antes de cada comida, van primero a ayudar a proteger el tubo digestivo. Segundo, es una fibra que ayuda a formar heces fecales para que puedan salir con facilidad y también dan ambientes adecuados del tubo digestivo. Si tú esto le combinas con el té reductor, que es una fuente rica de fitonutrientes por las plantas, por los ingredientes que tiene este té reductor, pues va a garantizar que tengas una mejor digestión, que empieces a gestionar adecuadamente las grasas que nos sirven pues para afuera, para qué seguir guardando todo eso. Limpia las vellosidades intestinales. Esto en ningún momento es purgante, sino más bien mejora la función del tubo digestivo. Así que limpia, desintoxicante y nútrete con la chitosa y el té reductor. Este es nuestro paquete de detoxificación. ¿Quién necesita desintoxicarse? Todo. Así como te bañas por fuera, también hay que darse un bañito por dentro, ¿sí? Para eso tenemos este paquete de desintoxicación, que es la chitosa y el té reductor, ¿sí? Así es que chicos y chicas, espero que les haya agradado esta conferencia. Recuerda que todas las conferencias que hemos dado se quedan guardadas en nuestras páginas, tanto en YouTube como en Facebook. ¿Cómo se llama la página? Bienestar con alimentación consciente. Inclusive tú puedes compartir estas conferencias. Recuerda que arriba hay unos puntitos, ahí puedes hacer clic, puedes copiar el enlace, puedes compartirlo, o abajo mismo en cada una de las publicaciones dice me gusta, puedes darle un clic y puedes compartir la conferencia, ¿sí? ¿Para qué compartimos estas conferencias? Hay mucha gente que necesita información y que muchas de las veces está enferma o está sufriendo por falta de información. Entonces, empezamos a hacer correcciones cuando tienes la información, porque te concientizas y sabes por qué me está pasando lo que me está pasando. Así que, chicos y chicas, espero que les haya agradado. Aquí les dejo mis contactos. Pueden escribirme el WhatsApp en el momento que tenga disponible. Con gusto les voy a contestar. Así que tengan una excelente noche. Gracias por haber asistido a esta conferencia. Nos vemos en una siguiente ocasión. Cuídense.